las ideas que yo más he repetido a lo largo de mi libro, de mis vídeos, de mis conferencias, de mis artículos, y que alguno quizá os suene, es que cada vez que yo tengo un pensamiento, ese pensamiento tiene un impacto directo en mis células, en mis genes, en mi organismo, en mi mente. Es decir, el que yo piense sobre algo en negativo tiene el mismo impacto que cuando eso me sucede en la realidad. Pero ¿qué pasa si yo vivo siempre preocupado por algo? ¿Qué pasa si yo vivo constantemente estresado, angustiado por una amenaza real o imaginaria? Que empiezo a generar cortisol a todas horas. Empiezo a generar cortisol y entro en ese estado de alerta, en ese estado de amenaza constante que tanto me perjudica. Y a la larga yo lo llamo la intoxicación de cortisol. Es decir, en vez de que las sustancias que circulan por mi sangre sean las sustancias buenas, serotonina, oxitocina, es decir, las moléculas buenas, las que me ayudan a sentirme mejor, lo que yo voy a empezar a tener en mi sangre es ese cortisol que a la larga me enferma, que me inflama, que me enferma, que me genera irritabilidad, que me genera depresión, que me genera todos esos estados de intranquilidad que conocemos. Y hoy en día, cuando yo explico esto a mis pacientes, yo intento que mis pacientes, la realidad, ayudarles a interpretar la realidad de la mejor manera posible. Según cómo interpretamos la vida, eso determina la calidad de nuestra vida. Hoy quiero que os vayáis con pocas ideas, pero con muy claras. Y la primera es, nosotros podemos conseguir que las cosas sucedan, solo con querer que sucedan. Si nosotros queremos que algo pase, puede pasar. Todos nosotros recibimos constantemente varios millones de bits de información, pero nuestro cerebro solo capta, solo se queda, solo le interesa aquello que nos importa. Y el ejemplo que todos entendemos, mujer embarazada que va por la calle y empieza a ver carritos de bebé y dice, anda, qué curioso, un boom de natalidad en mi barrio. No es que haya un boom de natalidad en tu barrio, es que ahora este tema te interesa y entonces lo empiezas a ver. Yo cuando me quedé embarazada, iba por la calle y solo veía mujeres embarazadas. Y pensé, toda mi zona, todo mi barrio, todas las mujeres se han quedado embarazadas a la vez que yo. Cuando yo di a luz y paseaba a mi hijo por el parque, solo veía cochecitos y parques. Ya no había mujeres embarazadas en mi barrio. Hace unos meses tuve un esguince en el pie, iba a la pata coja, iba con una especie de muleta. Solo había gente con muletas en mi barrio. Llegué incluso a pensar que me copiaban y hacían todo lo que yo quería. Todos vosotros habéis descubierto que si algo os interesa o estáis preocupados por algo, de repente todo a vuestro alrededor gira en torno a eso. Esa palabra, todo el mundo está hablando de ese tema. ¿Por qué sucede eso? Porque cuando queremos prestar atención a un tema, se activa una zona del cerebro que se llama el sistema reticular activador ascendente, no os quedéis con el nombre por favor, el cual hace que nosotros podamos fijarnos y prestar atención en aquello que nos preocupa o que nos interesa. Por lo tanto, nosotros podemos hacer que las cosas pasen porque nuestro cerebro se activa para poder prestar más atención y captar eso que estamos buscando. Y eso es con el optimismo. Porque una persona optimista activa zonas cerebrales que se lo permiten. Os voy a contar una anécdota relacionada con esto. Yo soy absolutamente fan de Chayanne. Me encanta. La canción de Torero ha impulsado grandes momentos en mi vida. Y ayer estaba en el hotel en el DF, estaba desayunando con alguien y me dice, oye, por cierto, ¿sabes que está Chayanne allí? Digo, es que claro, es que no podía ser de otra forma. Porque cuando uno quiere que algo pase, puede pasar. Y siempre que quiero encontrarme con alguien, me lo encuentro. Porque la gente dice que tengo suerte, no es verdad. No es cuestión de suerte, es que siempre estoy abierta a que me pasen cosas. Por eso se dice que lo que el corazón desea de verdad, la mente se lo acaba mostrando. No significa que por querer algo con fuerza vaya a suceder. Significa que si quiero algo con fuerza, mi cerebro va a hacer todo lo posible por encontrar cosas en el entorno que tengan que ver con eso para cumplir mis sueños. Si yo tengo mi sistema reticular en negativo o apagado, da igual lo que me pase porque no lo voy a ver. Y esto, yo insisto mucho, y en el libro que publiqué hace 2 años, hoy hace 2 años, cómo hacer que te pasen cosas buenas, uno de los mensajes más importantes era, al 90% de la gente que no le pasan cosas buenas es porque no sabe lo que quiere que le pase. Y su cerebro no se lo muestra. Es decir, si tú quieres que algo bueno te suceda, estudia, prepárate. Yo he investigado mucho como psiquiatra la suerte, porque tengo pacientes que escucho y digo, pero qué suerte tienen, qué bien les va todo. Y hay gente que escucho su vida y digo, qué drama, no es posible. Y hace unos años empecé a investigar la suerte.
Hay una frase de Séneca que me encanta, que dice: la suerte es donde confluyen la preparación y la oportunidad. Hay que prepararse, hay que saber, hay que estudiar, porque el que se prepara, el que estudia, el que visualiza lo que quiere, es capaz de percibir mucho mejor las oportunidades. Y esto es una de las ideas más importantes con las que quiero que os quedéis hoy. La felicidad y el optimismo es una garantía de salud para la vida. Hoy en día se ha demostrado que las personas que son capaces de mirar la vida desde un punto de vista más optimista, y si esa interpretación es optimista y es alegre, cambiamos nuestros genes. Esto es el nuevo concepto que se denomina epigenética, es decir, nuestras experiencias, nuestra manera de enfrentarnos a la vida cambia nuestros genes. Hablar de felicidad es hablar del sentido que le damos a la vida. Lo que más me gusta es hablar de la felicidad porque todos aquí hemos venido porque queremos ser felices. La felicidad no es hacer lo que uno quiere, sino querer lo que uno hace. Hablamos de una vida lograda. La felicidad no se da en la posada, como decía Cervantes, sino al borde del camino. Es una manera de vivir. No es solo yo quiero ser feliz, es cómo yo decido cada día aceptar las circunstancias que me rodean. La felicidad tiene mucho que ver con la manera en que nos expresamos y con el lenguaje, porque hay palabras que evocan emociones, palabras que evocan imágenes, que evocan emociones y sensaciones corporales. Pero hay 3 palabras que tocan el corazón del hombre. Por favor, gracias y perdón. Por favor, porque abre las puertas a la otra persona. Gracias, porque el agradecimiento es la memoria del corazón. Y el perdón, que para mí es la clave hoy en día para superar cualquier trauma del pasado. La felicidad no es lo mismo que el bienestar. Hace unos años hicieron un estudio en Estados Unidos y quisieron describir exactamente qué era la felicidad. Y vieron que la felicidad tenía que ver con el bienestar, pero no. Porque el bienestar es más subjetivo, el bienestar colma los sentidos, mientras que la felicidad colma el corazón. Es distinto. El bienestar, la seguridad, la comodidad, pero eso no es felicidad. Nosotros entendemos muchas veces la felicidad cuando no la tenemos, ante la muerte, ante el sufrimiento, ante el dolor. Ahí entendemos y decimos, ahora no soy feliz, en este momento lo entiendo. Cuando uno se comprende, cuando uno intenta comprender las circunstancias, las puede adaptar de la mejor manera posible a su vida. Pero si uno no comprende, uno es esclavo de las situaciones y uno va a trompicones por la vida. Y la segunda es saber que pase lo que pase en esta vida, cuando uno intenta poner la mente de la mejor manera posible y conectarse con la realidad de la mejor manera posible, esto tiene efectos positivos tanto en la salud física como en la psicológica. Cuando tú le preguntas a alguien qué te preocupa, te habla del pasado o del futuro. Nos hemos olvidado de vivir en el presente. Esto es el equilibrio personal. Ahora os voy a hablar de una hormona que a partir de hoy va a ser vuestra mejor amiga. En todas vuestras conversaciones vais a hablar de ella, que se llama el cortisol. Si ahora entra el bedel y dice ¡fuego!, todas nos levantamos y salimos corriendo a la puerta porque tenemos una hormona que es la hormona del estrés y la supervivencia que se llama el cortisol. Si no tuviéramos cortisol, nos quedaríamos sentadas y diríamos ¡ay! Pues vamos a ver cómo se quema el edificio, qué interesante. Por lo tanto, a pesar de que os voy a hablar de cosas muy negativas de esta hormona, es fundamental para la supervivencia. Es la famosa hormona que si uno se encuentra con un león delante, uno puede salir corriendo gracias a esta hormona. ¿Qué pasa? Que salimos fuera, nos dicen que hay fuego, estamos fuera y nos dicen no, ha sido una falsa alarma, es que está estropeado el sistema de alarmas. Y nos volvemos a sentar 10 minutos después, todas en el mismo sitio, y yo sigo con mi conferencia. Ninguna se sienta de la misma forma. Todo el mundo está como inquieto. Uno tiene como una sensación rara. Nadie puede olvidarse que ha salido corriendo por un posible fuego. ¿Por qué? Porque la hormona del cortisol tarda entre 6 y 8 horas en bajar y volver a sus niveles normales. Es decir, el pico es muy rápido, la bajada es lenta. Imaginaros que volvéis aquí 3 meses después a otra conferencia. La persona que ha estado así de agobiada dice, no, yo me voy a poner cerca de la puerta porque yo no me fío. Pero en ese momento alguien le dice, no, siéntate conmigo. Le sienta delante y se pasa toda la conferencia pensando, ¿y si hay un fuego? Se produce el mismo pico de cortisol. Es decir, solo con pensar en negativo nuestro cuerpo sufre exactamente como si eso estuviera sucediendo.
solo con imaginarse lo positivo, se elevaban las hormonas de la dopamina y serotonina. ¿Qué pasa cuando el cortisol está elevado constantemente? Porque estamos constantemente preocupados. Vivimos constantemente preocupados por cosas que no van a pasar, pero nuestro cuerpo está sufriendo como si esas cosas estuvieran sucediendo. ¿Qué pasa cuando el cortisol está elevado durante mucho tiempo por estrés, por preocupación, por tensión? ¿Qué es lo que pasa con el cortisol? Que se eleva de manera crónica. Cuando yo os hablo del cortisol, os hablo de que la ira, el nihilismo, la desesperanza, la tristeza, cuando estas existen se segrega cortisol y disminuye el riego sanguíneo en la corteza prefrontal izquierda del cerebro, que es la zona encargada de la toma de decisiones y la planificación. Cuando uno está enfadado, tiene menos sangre en la zona donde puede tomar decisiones. Cuando uno utiliza los pensamientos positivos, los mensajes cognitivos positivos, y dice, lo voy a conseguir, esto lo soluciono, se produce un aumento del riego sanguíneo en esa zona. Es decir, solo con pensar que las cosas nos pueden salir bien, alteramos nuestro cerebro. Tanto es así que hoy se ha visto que la gente que tiene curiosidad, ilusión, optimismo, se produce una neurogénesis de neuronas, es decir, lo que toda la vida habíamos estudiado, al menos yo en medicina, que las neuronas cuando morían para siempre, se ha descubierto en los últimos años que no es cierto. Podemos regenerar neuronas. Y una de las maneras de regenerar neuronas es a través del optimismo. Porque se ha observado que la gente que se levanta por la mañana con optimismo, con ilusión, al cabo de 2-3 semanas se produce un movimiento de neuronas de diferentes zonas de la corteza cerebral hacia el hipocampo y tenemos nuevas neuronas en la zona de memoria de aprendizaje. El optimismo cambia nuestras neuronas, modifica zonas cerebrales. Tenemos que usar nuestro diálogo interno, que existe constantemente, para apoyarnos, no para hundirnos. Ese diálogo que tenemos dentro de nosotros. Tal Ben Shahar es un psicólogo israelí que imparte la asignatura más concurrida de la Universidad de Harvard, que es Cómo ser feliz. Y él habla de esto, y él dice una cosa, que es, si quieres triunfar más y ser más feliz, debes empezar por fracasar el doble. Y sobre todo, por aceptar el fracaso. No pasa nada por de vez en cuando caer. Yo admiro a la gente que ha caído y que se ha recuperado. El éxito oculta lo que la derrota enseña. Lo más importante de todo es saber que somos distintos. La mujer y el hombre es distinto y el cerebro de la mujer y el cerebro del hombre es distinto. Cualquiera de vosotras que está casado, o que tiene hijos, o padre o madre, observa que hay una diferencia. Os diría que la mujer y el hombre tenemos dos hemisferios, el hemisferio derecho y el hemisferio izquierdo. El hemisferio izquierdo es el analítico y el derecho es el de la integración, el de la memoria, el de las emociones. El hombre tiene el hemisferio izquierdo muy desarrollado y la mujer el hemisferio derecho muy desarrollado. Pero lo curioso y lo que hoy en día se ha visto, y hay un estudio en el año 2013 publicado en la Universidad de Pensilvania, es que la mujer tiene más conexiones entre los hemisferios, mientras que el hombre dentro de cada hemisferio, dentro de sus propios hemisferios, tiene mejores conexiones. Es decir, el hombre en el hemisferio izquierdo funciona más rápido, con más fibras, y la mujer funciona mejor de derecha a izquierda. Por eso, yo suelo explicar que el cerebro de la mujer es como un sistema 4G. Constantemente estamos saltando de un hemisferio al otro. El del hombre es un sistema más tipo fax. Es decir, el hombre está viendo un partido de fútbol, está usando su hemisferio derecho integrado en el partido, y de repente le dice a su mujer, no te olvides de darme dinero para la compra, hemisferio izquierdo. Entonces, cuando ha pasado un rato, dice, ¿qué me has dicho del dinero? Un hombre no puede escribir un mensaje a la vez que estás manteniendo una conversación. ¿Os habréis dado cuenta? Nosotras sí. Y hacer varias cosas más aparte de mandar el mensaje. Esto no es mejor o peor. El hombre se concentra mejor en una tarea y es capaz de estar en una sola tarea y enfocarse y planificar una acción mejor que una mujer porque se dispersa. El cerebro de la mujer se dispersa mucho más. El hombre, el 90% de los hombres, tiene la gran suerte de tener un cuarto en blanco en su cerebro, en el que se mete de vez en cuando y no piensa en nada. La mujer no. Cuando uno le dice a un hombre, ¿en qué piensas? Nada. No, pero no puede ser. ¿Nada? Un paciente mío que tiene mucha gracia me dice que su gran miedo es que su mujer entre en su cuarto blanco y se lo decore. Cuando nosotros vemos cómo son los hombres y las mujeres, lo primero que tenemos que saber es que el hombre valora el objetivo. Las guerras empiezan los hombres, no las mujeres. Porque la mujer pensaría, y esto es hemisferio derecho, en el proceso.
¿qué voy a hacer? ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Por qué lo voy a hacer? ¿Dónde lo voy a hacer? Y entonces no lo hace. Muchas veces no lo hace o lo pospone o tarda mucho más en hacerlo. El hombre actúa, ejecuta, empieza guerras. Por otra parte, el hombre y la mujer se distinguen en que el hombre separa, ordena. La mujer une. ¿Quién junta las comidas de los domingos? ¿Quién se encarga de llamar, de reunir? El hombre no es el que manda los mensajes para que toda la familia se vea. Incluso organizamos las vidas de la familia política muchas veces sin querer. El hombre se enfoca en puntos. La mujer une, reúne. Os voy a contar una anécdota que me pasó hace 1 año y medio. Estaba yo en barco por Oriente Medio con mi familia y uno de los días en el barco hubo una conferencia y el hombre que impartió la conferencia se presentó como un ex miembro de la CIA. Y él dijo, pues yo trabajé en la CIA y ahora me he jubilado y me dedico a viajar por el mundo dando conferencias. Y su mujer, que también había trabajado en la CIA, estaba en primera fila en la conferencia en el barco, pues y cada día hablaba de algo. Un día habló de Irak, otro día explicó Irán, Afganistán, Siria, Arabia Saudí. Y el último día dijo, mañana, como conferencia de clausura, voy a hablar de cómo encontramos a Bin Laden. Bueno, al día siguiente no cabía un alma en el salón de actos del barco, estaban los camareros, los bailarinas, o sea, estaba todo el mundo escuchando, ¿no? Entonces contó, os voy a contar cómo contaron a Bin Laden. Explicó que cuando ocurrieron las Torres Gemelas, hubo un grupo dentro de la CIA que solo se dedicaba a buscar a Bin Laden. A los 6 meses o al poco tiempo se encontró, se buscó, se fue a por él, pero él se había escapado. Y se tardó 10 años más en encontrarle. ¿Qué pasó en esos 10 años? ¿Por qué se tardó 10 años en encontrar? Bueno, pues había un grupo de hombres, esto es lo que él contó, un grupo de hombres que buscaban y tenían muchísimos datos, y al cabo de un tiempo, una mujer, él contó, se ofreció a trabajar en ese grupo, y él dijo que no se metían mujeres en el grupo, que ya estaba el grupo hecho y tal. Pero insistió tanto que le metieron. Y entonces le hice una presentación de todo lo que sabían, pues este dato aquí, esto aquí y tal. Y al terminar, esta mujer dijo, Bin Laden está aquí. Los otros le miraron, perdón, porque si esto es tal, esto es tal, esto se ha dicho que tal. Entonces hizo una conexión de todos los puntos y puso una cruz. Y allí se encontró a Bin Laden. Y él explicaba, yo ahí entendí cómo funciona el cerebro de la mujer. La mujer, todo son conexiones, todo supone, todo ve cosas más allá. El hombre ve puntos, es muy monofocal y ve el punto mejor que nosotras, mucho mejor. Pero la mujer se dispersa y puede llegar a encontrar cosas que el ojo del hombre no ve. Hay que saber también nosotros cómo resolvemos nuestros conflictos. Muchas veces nosotros al principio nos quedamos calladas porque estamos intentando que sepan qué nos está pasando. Pero hay una cosa todavía más importante. Cuando un hombre está mal, se aísla. Y la mujer va y le dice, ¿qué te pasa? Dime, ¿qué te pasa? Cuéntamelo. Y el hombre no quiere hablar, se calla. Entonces, cuando la mujer está mal, el hombre piensa, claro, mi mujer necesita su espacio, como yo cuando estoy mal. Y la mujer no, la mujer necesita hablar, y hablar, y hablar, y contarlo, porque la mujer resuelve esos conflictos cuando ya se ha abierto la puerta, hablando. Y muchas veces el hombre lo único que tiene que hacer es escuchar. No decir, bueno, yo opino que podría... No, escuchar. Esto muchas veces en las terapias de pareja, cuando la gente viene, es un desconocimiento de cómo funcionamos los hombres y las mujeres. Los hombres se frustran hoy en día, especialmente, y las depresiones del hombre tienen mucho que ver con los temas profesionales. La mujer, que se ponen tristes, suele tener más con los temas afectivos. ¿Qué es lo que tenemos que pensar? Que cuando la mujer quiere algo, necesita sentirse querida. Si la mujer no se siente querida, la mujer se siente abandonada, la mujer se deprime, porque en ella el afecto es lo más importante. El hombre se tiene que sentir necesario. Por eso en un mundo en el cual las mujeres ahora ya cada vez trabajan más y están en el ámbito profesional, es fundamental que ellas sepan también poner al hombre en su lugar y tenerle en su lugar, porque si el hombre deja de sentirse necesario, se vacía. Durante la crisis empecé a ver muchos más hombres que mujeres en mi consulta, que eran hombres que se quedaban en el paro y que si sus mujeres encima trabajaban, en vez de ser una alegría era una humillación, porque el hombre se siente bien cuando se siente necesario. ¿Qué hipótesis tenemos a nivel biológico? Sabemos que el hombre, la mujer, y aquí ya me enfoco más en la mujer, tiene un sistema que a partir de la pubertad hay una revolución hormonal y produce un aumento de estrógenos y progesterona. El estrógeno, que aumenta en la pubertad a partir de los 11, 13 años, está elevado durante todo ese tiempo hasta la menopausia. En toda esa etapa, que es la etapa fértil de la mujer es mucho más vulnerable a sufrir una depresión que el hombre. Hasta los 11, 13 años, las cifras hoy en día que se manejan de depresión infantil en los niños son las mismas entre el hombre y la mujer, entre el niño y la niña. Pero a partir
de los 13-14 años se disparan las cifras en la adolescencia. Luego hablaré específicamente del síndrome de tensión premenstrual, en el embarazo, en la lactancia, el posparto, la menopausia, etc. Pero tiene mucho que ver con el estrógeno. El estrógeno, vosotros sabéis que la serotonina es la hormona encargada de la felicidad, del bienestar, del apetito, incluso del dolor. La serotonina se afecta con el tema de la subida y bajada de estrógenos. Son dos hormonas que están íntimamente ligadas. El famoso Prozac, fluoxetina, es un inhibidor de la recaptación de serotonina y que es básico para el estado anímico. Y los estrógenos en la mujer, en esos momentos de fluctuación, alteran los niveles de serotonina. Tenemos una hipótesis psicológica que esta me quiero detener un poco más. Ha cambiado la sociedad. Nosotros, cuando estamos preocupados por algo, segregamos una hormona en nuestro organismo que se llama el cortisol. El cortisol es la hormona del estrés y de la supervivencia. Es decir, que si ahora viene una persona de seguridad y dice fuego, gracias al cortisol salimos corriendo. Pero si nosotros volvemos y nos dicen ha sido una falsa alarma, no ha habido fuego, nosotros nos volvemos a sentar aquí dentro de 15 minutos, tras haber salido corriendo y haber vuelto a entrar, y ninguna se encuentra como ahora. Estamos alteradas internamente, y eso que no ha pasado nada, no ha habido fuego. Pero el cuerpo, el organismo, tanto la mente como el cuerpo, lo ha vivido como si hubiera un fuego. Imaginaos que volvéis aquí dentro de un mes, estáis en la siguiente charla y alguien dice, huele a fuego. Y vuelve a rememorar lo que pasó la vez pasada. El organismo, solo con sentir eso que está pasando, vuelve a sufrir el mismo pico de cortisol que si hubiese un incendio. Si una enzima ya viene de vez en cuando al IES y piensa, la verdad es que en este sitio hay muchos incendios, y solo con pensarlo, aunque no haya un incendio, ni haya olido el fuego, en ese momento el cerebro desencadena el mismo pico de cortisol. Es decir, este cortisol se genera igual cuando pensamos algo negativo que cuando nos sucede algo negativo. Lo mismo. Se han efectuado pruebas en resonancias magnéticas funcionales, de esas que se meten y se ven colores en el cerebro de la gente, diciéndole a alguien, imagínate que te llaman para decirte que tu padre ha tenido un infarto. ¿Qué harías? Y en ese momento exactamente se ve una alteración en las zonas de las emociones del cerebro y una subida del pico de cortisol. Si a una persona se le dice, imagínate que te ha tocado la lotería y que has ganado 1 millón de euros, ¿qué harías con ellos? El cerebro segrega dopamina, la hormona de la confianza y de la felicidad. Solo con pensar en positivo, nuestro organismo se altera. Solo con pensar en negativo, lo destrozamos. ¿Qué sucede? Que en la era en la que nos encontramos ahora mismo, estamos constantemente preocupados por cosas que casi nunca suceden. El 90% de las cosas que nos preocupan y que están en nuestra mente nunca jamás suceden, pero están en nuestra mente alterando nuestro organismo como si estuvieran pasando. El cortisol, cuando está elevado de manera crónica, es la hormona del estrés, produce una toxicidad, una inflamación en el organismo a 2 niveles, al físico y al psicológico. A nivel físico, la inflamación es todo lo que termina en itis, pues artritis, gastritis, amigdalitis, es decir, bajadas de defensa donde los bichos que hay, y tenemos infecciones de repetición, el catarro tonto del verano cuando uno de repente empieza las vacaciones y tiene un catarro que no entiende por qué es, no son los aires acondicionados, es decir, el cortisol y el estrés crónico en el momento de la bajada produce unas alteraciones físicas, la fibromialgia, colon irritable, algunos tipos de cáncer ya se están relacionando con esto. Y a nivel mental, el cortisol también afecta a las estructuras del cerebro. Una estructura llamada el hipocampo, que es la zona de la memoria de corto plazo, que muchas os habrá pasado, y es no acordarse de nada reciente. ¿Dónde he dejado las llaves? ¿Dónde he dejado el teléfono? ¿A qué hora me ha dicho que habíamos quedado? Es decir, los recuerdos recientes que están en el hipocampo, uno no los puede recordar, porque el hipocampo tiene muchos receptores de cortisol, y en el momento que se produce esta subida, se bloquea. Y uno de repente, yo tengo mucha gente, 40 años, que viene a mi consulta y me dice, vengo por un principio de Alzheimer. No es Alzheimer. Esos casos de cortisol extremo, de estrés crónico, llegan a zonas, a la amígdala cerebral, que es la zona de la depresión, y a otras zonas del cerebro dedicadas a la depresión, y unas grandes depresiones hoy en día son sensaciones y momentos de estrés crónico que agotan el organismo y nos llevan a estar tristes. Hay depresiones por otros temas, pero hoy en día, cada vez más, estoy viendo cuadros depresivos que se originan, aunque la causa viene de haber vivido muy estresado, muy preocupado. Y esto se puede cambiar, y esto se puede modificar, y cómo podemos eliminar el cortisol de nuestro organismo. Pero ¿qué pasa? Que la mujer hoy en día está expuesta a muchas cosas.
ha cambiado el rol, la mujer trabaja, la mujer está en 1000 cosas. Hay una periodista llamada Alison Pearson que escribió un libro sobre cómo la mujer hoy en día llega a todo, y ella le escribe en The Guardian, si a alguna le interesa luego se lo envío, y ella en un momento dado publica en el blog: tengo una depresión, no es que me quiera suicidar, pero no me importaría dejar de existir un tiempo. Entonces esto revolucionó Inglaterra, porque era una mujer que había demostrado que se podía tener una familia, trabajar, estar en todas partes y que se podía estar bien. Y ella de repente empieza a escribir lo que se siente estando deprimida. Y ahí es cuando ella habla, por primera vez en su blog, que en Inglaterra se lee muchísimo, de lo que es una depresión y por qué la depresión hoy en día está afectando tanto a la mujer. Si a la edad de los 30, de los 40 años, la mujer está en absolutamente todas las cosas y preocupada por todo, un exceso de perfeccionismo, cada vez estoy tratando más en mi consulta mujeres con síndrome del perfeccionista. El perfeccionista es el eterno insatisfecho, el que nunca es capaz de disfrutar, porque todo podría mejorar siempre. El perfeccionista es obsesivo, y el obsesivo no puede dejar la cabeza quieta. Entre que las mujeres ya no podemos dejar la cabeza quieta, si encima se añade que constantemente vivimos preocupados por si mi hijo, por si mi marido, por si el trabajo, por si... Otro día me decía una médico que estoy viendo en la consulta, que ella está de guardia en la UCI y es capaz de llamar por teléfono a su casa y decir: no os olvidéis mañana de sacar la carne, los uniformes del colegio. Es decir, y ella está en la UCI salvando vidas. Porque la mujer hoy en día está expuesta a salvar una vida y que su casa siga adelante. Y necesita y puede, pero hay un momento dado que se rompe. Y yo creo que todas las mujeres, a diferencia del hombre, y esto lo explico muchas veces, que tienen carreras profesionales lineales, el hombre en general, la mujer hay momentos en los que tiene que parar, porque tiene que cuidar, porque si no se cuida se rompe, y si ella se rompe toda la familia. Y como cuando pensaba en las causas y cómo lo quería transmitir, y no quería que fuera una conferencia puramente científica, de hablaros de la serotonina y de cómo el estrógeno y la serotonina están relacionadas, pensaba en esto, ¿no? Y hoy en día encontramos mucha literatura al respecto. Hoy en día la mujer se inclina un 20% por desarrollar su carrera profesional, un 20% por dedicarse al completo de sus hijos y un 60% quiere compatibilizar. Es decir, hoy en día la mujer lo que busca en su mayor parte es poder compatibilizar. El problema es que el grado de exigencia que la mujer está expuesta, y con el tema de los hijos, genera muchas veces estrés. Y este estrés, como os explicaba antes, genera unas sustancias que le alteran y que le hacen sufrir y que le llevan a la depresión. Pero ¿qué pasa si vivo preocupado por algo constantemente? Aquí entra una de las ideas más importantes que te voy a transmitir hoy. Y es que mi mente y mi cuerpo no distinguen una amenaza real de una imaginaria. Ante algo físico real que me sucede, la alarma, que me atraquen por la calle, que me llamen para decirme que mi hijo está enfermo, que me digan que mi padre está ingresado, esa activación del cerebro por algo real se produce de forma muy similar si yo estoy sentado en mi trabajo, en mi casa, y empiezo a pensar: ¿y si mi hijo está en las drogas? ¿Y si no llego a fin de mes? ¿Y si me atracan por la calle? El 90% de las cosas que nos preocupan nunca jamás suceden. De hecho es el 91,4%. Pero mi mente y mi cuerpo lo viven como si fuera real. Es decir, tanto lo que me sucede como lo que me preocupa tiene un impacto directo en mi mente. Y esto es clave. Porque si más del 90% de las cosas que nos preocupan no suceden, eso lo que va a significar es que yo voy a inducir en mi organismo un estado de alerta mantenido, lo que yo denomino de forma sencilla una intoxicación de cortisol. Y empiezo a inducir a mi organismo a entrar en lo que denominamos el sistema nervioso simpático, que es ese estado de alerta donde se segrega cortisol. Y esa intoxicación de cortisol va a generar cambios a 3 niveles en mi organismo. A nivel físico, se me cae el pelo. ¿Por qué se me cae el pelo? Porque cuando uno está en un estado de alerta, en un estado de amenaza, es como si estuviéramos en las trincheras. Y entonces el organismo lo que busca es que los recursos del organismo se utilicen de la mejor manera posible. Entonces, si tú estás en guerra, si tú estás en una batalla, si te persiguen por la calle, pues el pelo no es un organismo primario para hacer frente a ese desafío. Y por lo tanto, de repente, empiezas a perder pelo. El cortisol inhibe la correcta recuperación del folículo piloso o de los fibroblastos en la piel, y por lo tanto aparecen las temidas arrugas, las manchas, la piel cambia de color. Por otro lado, empiezas a sentir sensación de opresión en el pecho constante, falta de aire, te cuesta respirar, tienes problemas a nivel gastrointestinal, que ahora explicaré con más detalle, la musculatura la tienes tensa porque vives siempre a punto de salir corriendo o a punto de luchar. Y entonces, si de repente haces un movimiento un poco extraño, puede ser
que tengas una contractura o que te quedes en el sitio o que notes que te duele todo el cuerpo, cuerpo pesado, cuerpo que te cuesta mover, te notas como más rígido. Esto a nivel físico, pero también el cortisol altera el funcionamiento de los estrógenos, de la progesterona o de la testosterona. Cuando uno conoce cómo funciona esta hormona, sabe que uno cuando vive intoxicado de cortisol, en el cuerpo suceden muchos temas, pero hay uno clave y es que el estado de estrés mantenido lo que va a hacer es modificar el sistema inmunológico. Y para mí aquí está la clave. En un momento de estrés puntual, el cortisol actúa como antiinflamatorio. Pero cuando el organismo vive constantemente en un estado de estrés crónico, lo que sucede es que se disocia el sistema inmunológico, la inflamación, el cortisol y el cuerpo, y lo que sucede es que nos empezamos a inflamar. Gastritis, gastroenteritis, amigdalitis, colon irritable, dermatitis, es decir, entra una inflamación latente, ligera, leve en el organismo, que es muy peligrosa. Porque cuando entras en un estado de inflamación en el cuerpo, puede desencadenarse muchísimos problemas físicos y psicológicos. Y entro, por ejemplo, en el aparato intestinal, que yo creo que todo el mundo lo nota. Hoy en día sabemos que es el segundo cerebro. ¿Por qué? Porque está rodeado de una potente red neuronal y tiene un impacto directo. Lo que pienso, lo que siento, tiene su impacto en el organismo. Quien no tiene un examen de una cita romántica, una cita de trabajo y sabe que sus tripillas ese día le mandan una señal de que algo está pasando. Al lado de los intestinos, ahí están las arterias y las venas, por donde lo que yo voy comiendo, lo bueno, se va a ir por allí para nutrir a todo mi organismo. Y dentro del intestino, dentro de la luz, están las vellosidades intestinales, por donde se absorben los nutrientes, y la famosa microbiota, clave. Hoy en día es uno de los grandes temas que estamos estudiando con más profundidad. Yo soy una gran apasionada de la microbiota. Es el conjunto de bacterias, de microorganismos buenos y malos, que ayudan a que ese equilibrio sea bueno para la absorción de nutrientes, para integrar las sustancias dentro del organismo. Hoy en día es clave, pero sabemos que los estados de estrés mantenidos por ese famoso cortisol o por lo que comemos va a modificar la microbiota. ¿Y cuál es el problema de esto? Que a través de esas heridas entran cosas entre comillas, dentro de la sangre que no deberían entrar. Es decir, el filtro, la permeabilidad intestinal está dañada y entran cosas en la sangre que no deberían entrar y que son tóxicas para el organismo, y hoy en día sabemos que están en la causa de algunas enfermedades neurológicas o neurodegenerativas. Pero por otro lado, estás fermentando, estás con la microbiota alterada y eso lo que genera es gas y tienes esos hinchazones abdominales y esos gases tan molestos. Es decir, algunas veces cuando las personas me preguntan ¿cómo sé si estoy inflamado? Yo le digo, mírate las encías, porque es un gran... si uno se lava los dientes y nota la sangre, o mira si, por ejemplo, tienes la tripa hinchada, o cómo te sienta lo que comes. Y te vas a dar cuenta si ahí tienes ese estado de inflamación. A nivel psicológico, lo primero que me sucede es que estoy irritable. Saltas a la mínima. Estás en un estado de alerta y estás mucho más vulnerable y mucho más susceptible. Lo segundo que te sucede es que no duermes bien. Llegas a la noche, como tienes ese estado de alerta elevado, lo que te sucede es que te metes en la cama y empiezas a darle vueltas a las cosas y empiezas a girar en la cama y no te duermes. A veces del agotamiento consigues caer rendido en la cama, pero te levantas a las 3 o a las 4 de la mañana con una sensación de preocupación, con algo que te inquieta y no te deja dormir. Y en otras ocasiones duermes del tirón, pero te levantas con sensación de agotamiento, porque ese estado de alerta impide que llegues al sueño profundo. Y por lo tanto, aunque hayas dormido las horas que necesitas, tu cuerpo no se siente descansado del todo. Y luego, en muchas ocasiones, te puedes poner triste. Muchas depresiones provienen de estados de alerta permanentes. Y aquí lo voy a puntualizar. Cuando tú tienes un momento de muchísima tensión, de muchísimo trabajo, donde has estado muy preocupado por algo, de un reto, de un desafío, tienes algo en mente, fisiológicamente, cuando eso termine, tu organismo se va a ver afectado y tu mente va a estar un poco triste, un poco apática. Yo me acuerdo cuando mi marido terminó y aprobó sus oposiciones, su preparador me dijo, a mí lo que más me sorprende de los que se preparan a las oposiciones es que aprueban o suspendan, los meses siguientes están tristes, están como apagados. ¿Por qué es eso? Porque fisiológicamente, cuando el cerebro ha estado luchando contra algo mucho tiempo y eso termina, de repente está triste, está apagado, está apático. Es decir, cuando uno conoce, cuando uno entiende todo esto, comprender es aliviar. Y cuando uno comprende por lo que pasa su mente, uno se siente aliviado. Porque si no, lo que sucede es que uno es esclavo de síntomas físicos, psicológicos, y va como perdido por la vida. Y poder llegar a unir la mente y el cuerpo y entender que somos lo que pensamos en muchas ocasiones, que ese pensamiento
me lleva una emoción, que esa emoción tiene su impacto en el cuerpo, me va a ayudar muchísimo para poder desarticular esa intoxicación de cortisol y esos momentos de estrés mantenidos. Bueno, y una de las cosas que más recomiendo a todo el mundo, a jóvenes, estudiantes, a más mayores, a gente adulta, estés donde estés, trabajes en lo que trabajes, es que tengas unas nociones básicas de cómo funcionas tú como ser individual y cómo funciona la mente humana y el organismo humano en general. Y que hagas como una unión y digas, esto es lo que me pasa a mí. Si tú eres de los que tienes problemas de espalda, tienes que saber que tus momentos de estrés, la espalda es la que te va a mandar señal de aviso. Si de repente eres de los que tienes visión borrosa o de los que tiendes a tener cambios en la piel o de los que te cambia el aparato intestinal o de los que somatizas a nivel neurológico y te tiembla el párpado o se te duermen las manos, vas a entender mucho mejor el funcionamiento de tu cuerpo y de tu organismo. Lo primero es conciencia de uno mismo. ¿Quién soy yo? ¿Cómo es mi forma de ser? ¿Soy tímido? ¿Soy sensible? ¿Soy impulsivo? ¿Soy obsesivo? ¿Soy perfeccionista? ¿Le doy muchas vueltas a todo? ¿Soy desconfiado? ¿Soy dependiente de la opinión de los demás? ¿Soy inseguro? Y a nivel psicológico, quizás soy de los que tengo ansiedad o ataques de pánico o me pongo triste. Y hacer como un pequeño diagnóstico de uno mismo. Para mí esto es clave. ¿Cuáles son los factores que me estresan? ¿Cuáles son los factores que me ponen en modo alerta? ¿Cuáles son los factores que me meten en el sistema nervioso simpático, en ese cortisol del que hemos hablado? Pueden ser personas, cosas, recuerdos, momentos, circunstancias, pero cuando uno conoce cuáles son sus factores de estrés, vas a ver cómo se transforma tu personalidad ante el estrés. Por ejemplo, el sensible, cuando está bajo un factor de estrés, se convierte en una persona muy vulnerable. Ahora estoy bien, ahora estoy mal, ahora estoy bien, ahora lloro, ahora estoy angustiado, ahora vuelvo a estar bien. El tímido, cuando está bajo factores de estrés, se bloquea. El impulsivo, bajo factores de estrés, es más agresivo. El que le da vueltas a las cosas, bajo factores de estrés, es más obsesivo y entra en pensamientos en bucle. El perfeccionista, cuando está estresado, tiene una sensación de insatisfacción vital, porque nada está a la altura de lo que quiere. Cuando uno se comprende, se siente aliviado. Entonces, cuando me preguntas qué nos puede ayudar, hacer este esquema. Yo a todos mis pacientes les hago este esquema. ¿Cómo eres tú? ¿Cuáles son tus factores de estrés? ¿Y en qué se transforma esto? Cuando entiendes tu cuerpo, cuando entiendes tu personalidad, es mucho más fácil hacer frente. Lo segundo es vivir una vida lo más antiinflamatoria posible. Es decir, la gente va inflamada por la calle. Yo siempre digo que si tuviéramos un detector de inflamación, el detector se rompería, porque la gente, más que nunca, va con tanta incertidumbre, con tanto estrés, que hay un estado de inflamación latente en la sociedad. Yo creo que siempre digo, y te lo digo a ti también con cariño, aunque nos vaya a escuchar mucha gente, que hay que tener cuidado con la comida, pero tampoco sin obsesionarse. Pero comer con con conocimiento de lo que uno le sienta bien y mal, conocer las cosas. Es verdad que hoy en día se ha demostrado que mucha alimentación inflama y altera el organismo y, por lo tanto, intentar comer lo mejor posible y tener que la comida mala sea la excepción y no la regla. Lo segundo es el hábito del sueño. Hoy en día es clave. Cuando uno duerme mal, la probabilidad de que todo se desbarajuste es altísima, porque durante el sueño reparamos nuestra mente, reparamos nuestro organismo, reparamos nuestro sistema inmunológico, nuestro hipocampo, zona de archivo de los recuerdos, se soluciona, es como que todo se va poniendo en orden. Y cuando uno no duerme, y hoy en día dormimos muy mal por la pantalla, por las preocupaciones, etc., esto nos altera. Y un par de ideas para dormir bien. Lo primero, evitar las cenas copiosas. Con el alcohol esto siempre va a hacer que durmamos peor. Lo segundo, cuidado con la pantalla. La luz de la pantalla transmite un tipo de luz que inhibe la correcta secreción de la melatonina, que es básica para dormir bien. Por lo tanto, cuidar ese sueño. El sueño va a ser un tema básico. Y luego, otra cosa que yo creo que puede ayudar en este mundo que llevamos es tener vías de escape sanas para esos momentos de estrés. El ejercicio básico, con el ejercicio desmembramos ese cortisol, casi que lo evaporamos del organismo. Cuidado con el ejercicio excesivo, que ahí te pones en modo alerta, pero yo hablo del ejercicio normal y saludable que todos conocemos. También recomiendo la educación de esa voz interior, es decir, cuidado, porque sabemos ya que esa voz interior va a tener un impacto en mi vida, entonces que mi voz interior sirva para apoyarme y no para hundirme, hacer un diagnóstico, cómo me trato yo. Lo tercero es las personas con las que me rodeo, cuidado, que a veces parte del problema es que vivo rodeado de personas que me meten en modo alerta. Cuarto, el ser humano no está diseñado para vivir en el sistema nervioso simpático constantemente. Un poquito me puede ayudar a de repente ser profundamente eficiente, profundamente efectivo, para llegar a las cosas de la mejor manera posible. Pero si lo mantengo en el tiempo, corro el gran riesgo de enfermarme. Por eso lo importante es salir de vez en cuando de ese modo alerta, de ese sistema nervioso simpático
al parasimpático, al de la meditación, el de la relajación, el de la respiración, la conexión con uno mismo, conexión con los demás, conexión con lo grande, con la trascendencia, porque cuando soy capaz de desconectar del modo alerta para conectar con el modo relajación o con el modo parasimpático, recupero mi organismo, recupero mi mente, recupero mis habilidades, incluso recupero mi sistema inmunológico para volver a hacer frente a los desafíos que me van surgiendo en el día a día. Cuando un bebé nace, la corteza prefrontal es profundamente inmadura y el desarrollo del cerebro funciona de atrás para adelante, y a medida que uno se va haciendo mayor, va madurando hasta que la corteza prefrontal madura en torno a los 15, 18, 21, 25 y hay gente que no madura casi nunca. En las mujeres madura antes, en los hombres madura después. Si la corteza prefrontal se activa en un bebé de 3 maneras. Es decir, ¿cómo activas la atención de un bebé? Con 3 cosas: luz, sonido y movimiento. Si alguno tiene un bebé o ha tenido un hijo, se da cuenta, de repente el hijo está en su hamaquita, pasa el padre, pasa la madre y gira la cabeza. Presta atención. De repente se enciende una lucecita, presta atención, escucha una música y activa su atención. ¿Qué queremos nosotros con la corteza prefrontal de nuestros hijos? Que a medida que se van haciendo mayor, presten atención a objetos inmóviles, a un profesor, que estén sentados en la salita de espera, que vean una puesta de sol y les guste, que puedan ir a un museo, que puedan leer un libro. Es decir, que no solo se active su corteza prefrontal con la luz, con el sonido y con el movimiento, sino que también sean capaces de prestar atención a una conferencia. ¿Qué pasa si yo le doy a mi hijo una tablet, un iPad, lo que sea, con 6 meses, con 1 año, con 2 años, con 3 años? Y yo se la pongo. ¿Qué es la tablet? Luz, sonido y movimiento. Y el cerebro del ser humano funciona con un mecanismo que se denomina use it or lose it. O lo usas o lo pierdes. ¿Quién de nosotros tiene mejor hipocampo, centro de la memoria, desde que usa Wikipedia? Nadie. Todos se nos atrofió el hipocampo. ¿Quién de nosotros se orienta mejor desde que usa Google Maps para todo? Nadie. Porque nuestro cerebro, cuanto más utilizas herramientas externas, más se atrofian las herramientas internas. Si yo utilizo la corteza prefrontal siempre para estimularme desde fuera, luz, sonido y movimiento, ¿qué es lo que está sucediendo? Que la corteza prefrontal de los jóvenes no está madurando de forma correcta. ¿Y esto qué consecuencias tiene? Seguro que habéis oído hablar del famoso TDAH, trastorno por déficit de atención e hiperactividad. Falta de atención, falta de control de impulsos, corteza prefrontal. 10% de los niños del primer mundo medicados por TDAH. Medicaciones que no son inocuas. Hay veces que son necesarias. ¿Es solo la culpa de la pantalla? No es solo. Pero la pantalla no está ayudando. ¿Por qué? Porque si yo quiero ayudar a que se desarrolle bien mi corteza prefrontal, necesito posponer el uso de la pantalla en los niños. Si nosotros, que somos adultos, que nos educaron sin pantalla en nuestra corteza prefrontal, ya nos damos cuenta que constantemente esto nos alivia, esto nos ayuda, no podemos vivir sin el teléfono, nos damos cuenta que nos lo hemos olvidado y hay un sudor frío por la espalda, que somos conscientes de que lo necesitamos, lo llevamos colgados y a veces incluso algunos pegados en la mano como si fuera un reloj. Imaginemos en niños que tienen su corteza prefrontal en plena fase de maduración. Y necesitamos niños con criterio, necesitamos chicos que sean capaces de saber discernir el bien del mal, de buscar la información. Estamos enamorados de la superficialidad porque no somos capaces de profundizar. El otro día le compré a mi hijo mayor un libro de los 5, que yo supongo que aquí todo el mundo lo ha leído, y me quedé horrorizada. El libro ha cambiado, ya no hay textos descriptivos, solo son una especie de dibujos con textos de aventuras. Y le pregunté, escribí a la editorial y me dijeron, es que nos hemos adaptado a los nuevos tiempos y a la capacidad de lectura que tienen los niños hoy en día. Me quedé preocupadísima. Es decir, no somos ni siquiera capaces de leer. Antes leíamos una novela, la leíamos 2 horas y al día siguiente la retomábamos y nos acordábamos de los personajes. Ahora, durante el tiempo que estamos leyendo, nuestra cabeza está conectada a la pantalla y esto es dopamina y corteza prefrontal. Necesitamos potenciar la corteza prefrontal del ser humano del siglo XXI. ¿Significa que tengo que coger mi teléfono y tirarlo a la basura? Por supuesto que no. Significa que soy yo quien domino el dispositivo y no el dispositivo el que me domina a mí. Es decir, cada vez que yo cojo el teléfono, que se enciende la pantalla, algo está pasando en mi cerebro. ¿Y cuándo cogemos el teléfono? Fuera del plano profesional. ¿Cuándo utilizamos el teléfono? En 2 momentos. Cuando uno está aburrido
o cuando uno está estresado. Uno está escuchando una charla, está escuchándome hoy, está de repente, ¿quién no le ha pasado en estas múltiples entrevistas o sesiones por Zoom eternas y que uno se da cuenta que no es capaz de seguir el hilo de la conversación y su cerebro le pide el teléfono? ¿Por qué? Porque me estoy aburriendo, me estoy poniendo nervioso porque no me entero bien. Es decir, nuestro cerebro, ante el aburrimiento o ante el estrés, nos pide pantalla. Si esto lo hacemos también con los niños y con los jóvenes, ¿qué sucede? Que no estás dejando a los niños aburrirse, y el aburrimiento es la cuna del asombro y de la creatividad. Nadie ha descubierto nada grande en un momento de hiperestimulación, en un momento ajetreado. Unos vieron caer una manzana de un árbol, otros paseaban por los jardines de Atenas. Es decir, si tú quieres crear algo, si tú quieres que te pasen cosas buenas, necesitas ser capaz de frenar el círculo de la hiperestimulación. Y te tienes que empezar a aburrir, porque cuando tú te aburres o dejas que tu hijo se aburra, pasan cosas en el cerebro. Si tú no sabes gestionar el estrés y cada vez que te enfadas con tu marido, con tu mujer, y fijémonos, coges el teléfono, tu hijo te pone de los nervios, coges el teléfono, has tenido un problema con tu jefe, coges el teléfono, porque te alivia, porque fue diseñado para aliviar y conocemos los mecanismos que subyacen al tema, pero entonces ya no sé gestionar la ansiedad. Y ojo, quien no sabe gestionar sus emociones en el siglo XXI lo pasa muy mal. Y si me vuelvo al campo de los niños y si me vuelvo al campo de los jóvenes, el que no sabe gestionar estos problemas acaba con problemas de tolerancia a la frustración. Yo siempre digo que darle a un niño un teléfono es como ponerle un minibar en su cuarto. Y decirle, oye, que cada vez que te encuentres mal puedes tomarte un chupito. Porque el cerebro se siente aliviado ante esa carga de estrés. Tenemos que conocer cómo funciona la pantalla, tenemos que conocer cómo funciona el cerebro para entender que es algo bueno, que las pantallas traen cosas muy positivas, pero que tengo que ser yo quien domine el dispositivo y él no a mí. Hay un documental que se llama The Social Dilemma, hecho por Netflix, que os recomiendo. Está Tristan Harris detrás de ello, que es lo que denominan en Estados Unidos, le llaman the closest thing Silicon Valley has to conscience, lo más cercano que tiene Silicon Valley a la conciencia, porque él ha abierto la posibilidad de que haya comités de ética en las grandes empresas tecnológicas para hablar de estos asuntos, porque es la primera vez en la historia que los hijos son menos inteligentes que sus padres. Y me refiero a inteligencia, capacidad de buscar, capacidad de discernir, encontrar dentro de toda la información y saber encontrar lo importante. Estamos en la era del exceso de información y de la falta de formación. Y encima estamos generando una sociedad que no sabe buscar lo correcto, porque ante el estímulo tu cerebro no te permite frenar, no te permite el silencio. Por lo tanto, tenemos mucho, estamos hiperestimulados, nos llegan demasiadas cosas y hay un fracaso en la gestión de la abundancia de lo que nos llega. No sabemos gestionarlo. ¿Qué creo que es lo importante? ¿Qué ideas os daría? La primera de todas, que yo la he recomendado en todas partes, en mis conferencias, en mis libros, a todo el mundo, quitar las notificaciones de la pantalla. Porque las pantallas, cada vez que nos llega algo, que puede ser un grupo del colegio de mi hijo, puede ser un grupo de amigos del tenis de los sábados, es decir, son cosas que hacen pequeñas activaciones de la corteza prefrontal que a la larga me la debilitan. Y que recordemos esto, necesitamos una sociedad con una buena corteza prefrontal. Potenciar esa corteza prefrontal posponiendo la recompensa. ¿Me apetece meterme ahora a ver si me ha escrito alguien por WhatsApp? No lo hago. ¿Me apetece pedirme esta comida ahora? No lo hago. Me voy a meter en Amazon y me voy a comprar esto para que me llegue mañana. No lo hago. Yo pospongo la recompensa. Mi padre, que es un gran sabio de la voluntad, siempre ha dicho, una persona con voluntad llega más lejos que una persona inteligente. Por otro lado, esculpir nuestra atención. ¿A qué quiero prestar atención? Las cosas buenas de la vida suceden en la vida real, porque la vida virtual va a base de gratificaciones instantáneas. Volvamos a conectar con la vida real. En plena pandemia, sí, en plena pandemia tengamos que conectar. Durante tiempo nos han dicho no saludes, no sonrías, no te acerques, no abraces. Y ahora yo lo que digo es, tomemos tiempo para preguntarle a la gente cómo está de cara. Sonriamos a las personas. Volvamos a generar esa conexión humana que es absolutamente clave. Y no quiero terminar sin hablaros de una cosa que para mí, y a pesar de que sé que es un ámbito que os va a sorprender, es fundamental. Os he contado que yo llevo varios años investigando el cortisol y siempre investigo las hormonas y la dopamina, la del placer, la serotonina, la felicidad, la oxitocina, la hormona del parto y de la lactancia.
Y hace 2 años me sucedió una anécdota. Acababa de nacer mi tercer hijo, yo tengo 4 niños, y acababa de nacer mi tercer hijo y yo estaba en plena lactancia y estaba de baja maternal. Y me llamaron del hospital y me dijeron que estaban presentando un nuevo fármaco en Madrid y me acerqué con mi coche, yo tengo un Golf muy viejo que tiene muchos años, que está medio rayado, al centro de Madrid. Me puse mona, me subí a mi tacón y me acerqué, esto ahora os explico por qué os doy este dato, y entonces yo iba en el coche y dejé el coche aparcado en la planta -3 de un parking infernal en el centro de Madrid. Subí al hotel, estuve en la presentación, pero ya me tocaba volver a dar de comer al pequeño y volví al parking. Y cuando iba andando por el parking, veo que un tipo con mala pinta me sigue. Y entonces empiezo a ver que me sigue, empiezo a andar y digo, ay, que me está subiendo el cortisol. Soy muy consciente de mis cosas y empecé a notar que me angustiaba y que empezaba a no poder respirar y de repente, al lado de mi coche rojo, viejo, rayado, había un cochazo y entonces me dijo, dame las llaves. Y le dije, no, que mi coche es el rojo viejo, que este no es mi coche. Y entonces, en vez de darle las llaves, el móvil, la cartera, todo, me subí al coche, bajé el pestillo y arranqué. No podía respirar, me dio un ataque de pánico y encima era plenamente consciente. Taquipnea, taquicardia, no puedo pensar, corteza prefrontal, se me duerme la mano. Y me conocía todos los síntomas, pero no era capaz de relajarme. Arranqué, salí corriendo del parking y cuando subía por la Castellana, llamé a mi marido casi sin poder hablar, me han atracado por la calle, y entonces, y tal, y mi marido, ¿pero te han secuestrado? No, y me dio encima que se agobia, ¿no? Y yo, no, voy a casa, y llegué a casa, subí corriendo, y la persona que estaba cuidando del bebé me dio al bebé literalmente en brazos, y entonces yo, corriendo, me lo puse al pecho para que pudiera comer, y entró mi marido en la habitación. ¿Pero qué te ha pasado? Y yo, con una calma sorprendente, le empecé a explicar, no, es que estaba en el parking, y un tío con mala pinta, y me dice, Mario, ¿te has tomado algo? ¿Cómo te has relajado? Y digo, tienes toda la razón. Digo, este pico de cortisol tarda 6 horas en bajar. Digo, no es cómo soy capaz. Y de repente me quedé mirando al bebé y dije, ¿y si la oxitocina de la lactancia bajara el cortisol? Y esta me puse nerviosa. Me metí en internet, me puse a buscar y efectivamente, si estimulamos la oxitocina, bajamos el cortisol. Y entonces me he dedicado estos 2 años a investigar la oxitocina. Como no nos podemos poner a lactar todos los que estamos aquí, he buscado todas las maneras que existe para que podamos generar oxitocina. Y creo que nos encontramos en un momento de intoxicación de cortisol, de incertidumbre, de caos, de miedo, de reconfiguración, de readaptación, donde hay que potenciar la oxitocina. Es la hormona de la empatía, es la hormona de los abrazos. Lo que funciona son 8 segundos. Yo a la gente la tengo un poco cortada porque la abrazo 8 segundos, que la gente lleva 2 años sin abrazarse, y al tercer segundo le digo, relájate que quedan 5. Abrazos de 8 segundos bajan los niveles de cortisol. Mirar a alguien a los ojos y escucharle sin teléfono delante. Te escucho y no te juzgo. Estoy a tu lado. Me ilusiono de lo que me cuentas. Dedico tiempo a hacerte feliz. Esto es la oxitocina. Es la hormona de los vínculos. Es la hormona de lo que yo llamo las personas vitamina. Por lo tanto, en esta sociedad, en este momento donde todavía hay mucho cortisol, donde todavía hay mucho miedo, donde nos estamos adaptando, volvamos a la vida real. Potenciemos la oxitocina de las relaciones humanas y convirtámonos en personas vitamina. Muchas gracias. Bueno, efectivamente, es que a veces somos nuestros peores enemigos y todos nosotros tenemos una voz interior que va comentando nuestra jugada, la jugada de nuestra vida. Has engordado, tu jefe no te trata bien, tu pareja está distante, tus hijos son un desastre, no vives donde te gustaría vivir. Es decir, tenemos una voz interior que nos acompaña todos los días y esa voz interior tiene un impacto directo a nivel físico y psicológico. A nivel físico en las células, en los niveles de algunas hormonas que circulan por la sangre e incluso a nivel de nuestros propios telómeros, que son los capuchones que están en los cromosomas de nuestro núcleo celular. Y sabemos hoy en día que cómo pensamos y cómo nos tratamos va a influir en el físico, pero también en el psicológico, porque va a hacer que nuestro estado de ánimo esté totalmente influido por ello. Felicidad depende de cómo interpretamos la realidad. Y esa interpretación de la realidad depende de muchos factores, pero uno de ellos va a ser de cómo nos tratamos a nosotros mismos. Si somos de esas personas que siempre pensamos que pues tenemos mala suerte en la vida, o nos sentimos culpables o víctimas de muchas cosas, o tenemos la autoestima o una falta de seguridad en nosotros mismos, vamos a interpretar todo de forma negativa. Por lo tanto, esa voz interior, esos pensamientos que nutren nuestra cabecita,
nuestro sistema límbico, nuestra corteza prefrontal, nuestro núcleo cingulado, van a influir de forma positiva o muy negativa en nuestra salud física o psicológica. O sea, te voy a dar un ejemplo muy tonto, pero muy sencillo, que es cerrar los ojos y pensar en un limón que cortas y que lo empiezas a chupar, ¿no? Y empiezas a hipersalivar y empieza a cambiar toda la segregación de saliva de tu boca, ¿no? Este es uno muy fácil. Pero si tú de repente te pones a revivir la escena donde conociste a la que ahora mismo es tu pareja, si es un momento muy agradable, o el primer momento en el que tuviste a tu hijo en brazos, en un momento que fuera muy especial, puedes notar hasta los pelos de punta. Si de repente te pones a pensar, ¿y qué pasa si ahora mismo, por ejemplo, yo en la pandemia esto lo puse de ejemplo, ¿no? Si mis padres están en una residencia de ancianos y no los voy a volver a ver nunca y se contagian y no me puedo despedir de ellos. Y puedes ponerte a llorar y de repente puedes empezar a sentir que el corazón se te abruma, se te apachurra y que tu cabeza no es capaz de razonar y pasar un día malo solo porque has generado ese pensamiento por la mañana. Es decir, hoy en día sabemos que cuando nos imaginamos cosas, que sean reales o imaginarias, vamos induciendo un cambio fisiológico en nuestro organismo. Y esto, cuando uno es consciente de que esos pensamientos alteran bioquímicamente el cuerpo y la mente, las cosas cambian. Si el cortisol es una hormona que circula por nuestro organismo y es cíclica. Por las noches es baja y tiene que ser baja para que podamos dormir, y a lo largo de la noche va subiendo hasta las 8 de la mañana, que tiene su pico más alto. Y a lo largo del día vuelve a descender. Y para que nuestro organismo funcione bien a nivel hormonal, fisiológico, incluso los riñones, la inflamación, tiene que ser así. Pero si uno va caminando por la calle y de repente se te acerca alguien por detrás y te dice deme la cartera y su móvil, automáticamente te sube la adrenalina y el cortisol. Primero la adrenalina y justo después el cortisol, que van a activar a tu cuerpo para que seas capaz de luchar o huir. Y por eso empiezas con taquicardia, que es que empiezas a movilizar sangre a los músculos para poder luchar o huir, taquipnea, que es meter oxígeno, y la glucosa y las grasas se empiezan a movilizar para que tú puedas hacer frente a ese desafío, que es un atraco en plena calle. Y entonces en ese momento, pues o le entregas las cosas, o sales corriendo, le pegas un puñetazo o te bloqueas según como seas de forma de ser. Y llegas a tu casa y se lo cuentas a tu marido, se lo cuentas a tu madre y le cuentas lo que te ha sucedido, pero todo el día estás alterado. Y ese pico de cortisol es necesario que sea así y va a generar, aparte de esas taquicardias y taquipnea, es que se te cierra el estómago. Porque uno, cuando está en un momento de supervivencia, se le olvida comer y entonces puedes tener un cuadro diarreico o un estreñimiento de retención. No piensas, la corteza prefrontal, de la que hablaremos luego, que es la que está en la parte delantera, que se encarga de la concentración, de la atención, se bloquea automáticamente, por lo tanto no razonas, simplemente estás en modo de supervivencia y entonces le das la cartera, le das el reloj y le das cosas que no te ha pedido, ¿no? ¿A cuánta gente te cuenta que viene? El otro día me lo decía una paciente que la atracaron un día por la calle y dice, me pidió la cartera y le regalé el móvil, el abrigo, la chaqueta y el reloj, se lo di todo y me fui corriendo, ¿no? Es decir, en ese momento no razonas y no piensas. Y ese pico de cortisol tarda varias horas en volver a su estado original. Pero si tú un día vuelves a ir por la calle, por esa misma calle donde te atracaron, y empiezas a caminar y dices, ay Dios mío, aquí fue donde me atracaron, y te pones en modo alerta por la posibilidad de que te vuelvan a atracar, se activa el cortisol. Y ese es el quid. Es decir, hay cosas en esta vida que han significado un trauma o que fueron un momento de alerta o que nos costó mucho gestionarlas, pero nuestro cerebro, cuando se acerca a algo similar, activa el modo alerta, aunque esa amenaza no esté presente. Yo en terapia esto lo trabajo muchísimo, Cristina, porque yo yo siempre le digo a mis pacientes, vamos a hacer un camino de superación. Y hacemos una lista de 5, 6, 7 cosas que queramos superar. Pues la relación con mi ex, los miedos, las fobias, el problema con la alimentación que tengo, pues la vulnerabilidad o la sensibilidad o mis problemas de concentración. Y una de las cosas que digo es, ¿cómo eres tú? ¿Por qué eres así? Comprenderte. Y la tercera, digo, hagamos una fase de aceptación y de perdón, perdonarse a uno mismo y perdonar a los que te hayan hecho daño. Y en ese momento de comprensión, les hago escribir en un papel hechos que a lo largo de su vida hayan podido desencadenar ese estado de alerta. Pues si, por ejemplo, yo hablo, si quieres luego lo podemos citar, pero si no te lo digo de forma breve, las personas. Hay gente que
Las famosas suegras, que son un concepto mitológico, que antes de ver a la suegra, durante el rato que estás con la suegra y posteriormente a estar con la suegra, hay cambios físicos y psicológicos en la mente. Yo tengo una suegra maravillosa, pero es cierto que he oído historias terroríficas sobre suegras. Y entonces, antes de ver a la suegra, tu cuerpo está de una manera durante el tiempo y posteriormente. Pero solo con pensarlo, sea el jefe, sea tu amante, tu pareja, tu hijo, tu yerno, tu cuerpo se va modificando. Y hay veces que son hechos reales y otras veces que son cosas que tú te estás maquinando en tu cabeza y que te hacen mucho daño. Y siguiendo con ese cortisol, claro, en un estado de alerta, ¡pum!, tienes un pico de cortisol. Lo malo es cuando vives en estado de alerta constante. Yo lo llamo en el libro la intoxicación de cortisol, es decir, la hormona que circula por tu sangre es el cortisol. Y eso lo que te hace es enfermarte. Es decir, una cosa es el momento de alerta y otra cosa es la cronificación de ese estado de amenaza real o imaginario. Y ahí entramos en los problemas físicos, migrañas, problemas de tiroides, colon irritable, vértigos, que se te duerman las manos, inflamación, importantísimo, problemas gastrointestinales. Y a nivel psicológico, problemas de sueño, irritabilidad, fallos de concentración, depresión. Y a nivel conductual, el aislamiento. Mucha gente, tras esos estados crónicos de estrés, tienden al aislamiento y que no quieren ver a nadie. Existen varios tipos de depresiones y de cuadros depresivos. O sea, hay una depresión muy endógena, es decir, muy bioquímica, que tiene hasta un componente genético, que se reconoce muy rápidamente porque a poco que se trate con una medicación responde muy rápido, ¿no? Y entonces incluso hay depresiones unipolares, es decir, gente que en épocas estacionales, en primavera, otoño, de repente tienen cuadros depresivos, una cosa como así, muy casi como una diabetes, pero relacionada con el ámbito mental, ¿no? Y entonces esa gente se la conoce y se la diagnostica porque responde rápido a la farmacología. Existe otra parte que es lo que es la personalidad depresiva, que me parece súper interesante y que está muy poco trabajado. La personalidad depresiva es un tipo de rasgos de nuestra forma de ser que nos llevan a ponernos tristes con más facilidad que el resto. Entonces, ¿qué pasa? Que esto hoy en día parece que eres débil, que eres sensible, que tienes poca fuerza de voluntad. Y vivimos en una sociedad y hay una generación, sobre todo anterior a la nuestra, donde el aguantoformo, el ser fuerte, el aguanta, el no te quejes, el no expreses emociones, estaba a la orden del día. Costaba mucho, y todavía cuesta, hablar de sentimientos y de emociones. O sea, parecía que si alguien decía que tenía una depresión, eso estaba mal visto, porque eso significaba que eras débil, que eras vulnerable y que no tenías posibilidad de salir adelante por ti solo. Y pues eso está mal visto, porque nadie quiere tener cerca a una persona débil, nadie quiere tener cerca una carga psicológica, nadie quiere tener una carga en su vida, y el sufrimiento nos acompaña a lo largo de la existencia. Entonces, ¿qué pasa? Que la depresión tiene varios componentes, cada vez se estudia más. Yo soy muy poco dada a explicar la depresión como una alteración monoaminérgica de la serotonina en los núcleos sinápticos. Perdona que te utilice este lenguaje y siento a los oyentes, pero cuando yo estudié la carrera, o sea, es una cosa súper triste, ¿no? O sea, que si la serotonina entre las neuronas, en los núcleos entre las neuronas, y que si es muy alta o muy baja. O sea, es muy pobre este razonamiento. Es cierto que los tratamientos enfocados a la depresión han ido siempre a esos núcleos y a la sinapsis entre las neuronas, que si la serotonina, la dopamina, la noradrenalina, pero eso es una teoría muy pobre, que existe, pero que yo, en mi opinión, no coge más que 1/3 de la gente. El resto es otra cosa. Hay un tema de la neuroplasticidad cerebral, es decir, cómo las neuronas se van adaptando a los cambios, al estrés, y hay veces que la neurona sufre y entonces acaba como agotándose y eso genera como una inflamación y una apatía y una tristeza. Hay un componente bioquímico de muchas más hormonas, de muchas más sustancias. Si nosotros vivimos estados de estrés mantenidos, reales o imaginarios, cuidar a mi pareja porque tiene un cáncer y estoy agotado, un trabajo estresante, los niños en una sociedad donde tener hijos es casi un deporte de riesgo porque tienes que llevarlos, traerlos al colegio. Es decir, a veces no es fácil compaginar la vida personal y laboral, ¿no? Las mujeres que tienen más tendencia a la depresión, ese estado de estrés
mantenido va generando un deterioro que puede ser tanto inflamatorio como cambios en la neuroplasticidad cerebral, pero centrémonos en esa inflamación. Esa inflamación va cambiando el organismo y va generando que algunos núcleos del cerebro pues, se van modificando y se inflaman. De hecho, hay terapias para la depresión que surgen de antiinflamatorios. No el ibuprofeno de toda la vida, pero parecidos. O, por ejemplo, si yo soy muy fan del omega 3 y sabemos hoy en día que muchos tratamientos médicos que le pones, que le añades omega 3 mejora a la persona. Yo, por ejemplo, en mujeres embarazadas que tienes que medir muy bien el riesgo-beneficio de los antidepresivos, pues a veces dando un poquito más de dosis de omega 3 mejoran esa inestabilidad emocional. Y la alimentación. Hay terapias de alimentación para la depresión. Y esto es maravilloso. O sea, solo esto, o sea, te da para replantearte toda la depresión, ¿no? Que si esa depresión viene, por ejemplo, de eso que estamos hablando inflamatorio, si tú pides algunos marcadores inflamatorios, el TNF-alfa, la PCR, pero la PCR no está, que es que ahora de repente se ha puesto de moda la PCR, pero la proteína C reactiva de toda la vida de Dios, pues esa PCR, viendo esos marcadores, uno puede observar que de repente hay una alteración y que el organismo está un poquito inflamado. Y entonces eso nos lleva a poder decir, oye, pues vamos a ir a enfocarnos un poco a lo antiinflamatorio. Es verdad que todo esto es muy novedoso porque en psiquiatría cuesta mucho, o sea, tenemos los psiquiatras y los psicólogos y los psicoterapeutas, etcétera, ¿no? Pero tú tienes a alguien que viene a terapia y lo fácil es darle una pastilla. Lo difícil es entrar en por qué ha llegado a ese estado, ¿no? Entonces yo defiendo mucho en terapia, pero esto requiere pues también tener tiempo, no tener miedo a abrir, ¿no? Abrir el paciente, ¿no? Yo muchas veces a los pacientes les digo, es que voy a entrar en el cuarto de máquinas de tu vida para ir arreglando y sanando esas pequeñas heridas o esos estados de incertidumbre que se han ido generando y que hacen que ese clic, es como ese botón de la alerta, lo tienes activado en 5 situaciones distintas, que hacen que tu organismo se vaya agotando de vez en cuando. Muchas depresiones provienen de estados de alerta permanentes. Muchos cuadros de tristeza provienen de vivir alerta durante mucho tiempo. Y esto lo he observado en consulta, que de repente alguien está luchando contra algo y de repente ese algo termina y uno dice, bueno, pues si estoy con una tristeza encima, digo, ya es que es fisiológico. Tienes que pedir ayuda. Cuando eso se te va de las manos y ves que esa tristeza y empiezas a tener pensamientos demasiado negativos, te replanteas tu vida, ya no te apetece hacer nada. Cuando empezó la pandemia y nos confinaron, una de las cosas que yo dije fue, ahora es un drama lo que está pasando y este estado de incertidumbre, pero el día que nos dejen salir a la calle, va a haber gente que no quiera salir a la calle, va a haber mucha depresión, más que durante la pandemia en sí, o sea, durante el confinamiento en sí. Porque en el confinamiento está el estado de alerta. Pero el momento que te dicen sal a la calle, ahí surgió el síndrome de la cabaña, gente que no quería salir a la calle, gente triste, gente como apagada, la famosa fatiga pandémica, este estado depresivo de tristeza. Pero hay niveles de depresión, leve, moderada y grave. La grave es cuando de repente la única solución que te enseña tu mente es la muerte, quítate de en medio. Y eso es una realidad. Y los terapeutas no tenemos que tener miedo a preguntar esto en consulta, ¿no? Pero el cerebro, cuando está triste, tiene 3 ideas. La primera es, nadie me entiende, de esto no se sale y nunca nadie va a ser capaz de empatizar conmigo lo suficiente como para que yo me sienta aliviado. O sea, estas 3 son parte intrínseca de una persona deprimida. Y esto pasa así, y entonces hay mucha gente que le cuesta reconocerlo.